Ahora me gustaría revisar con vosotros el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículo 1. ¿Cuántos tenéis vuestras Biblias? Dejadme verlas. Cientos de Biblias. Capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, que dice así: Salió Jesús del templo y cuando se iba se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Hay tantas cosas. Podría pasarme toda la noche hablando acerca de Israel y del pueblo judío. Un pueblo glorioso y magnífico, elegido por Dios, que tuvo que presenciar la destrucción de su ciudad en el año 576 a.C. a manos de Nebuchadnezzar. Si tomáis una Biblia y la leéis de principio a fin, veréis que todos predijeron que llegaría un día en el que el pueblo judío volvería a reunirse en la tierra que lo vio nacer. Fue en el año 1948, cuando el presidente Truman reconoció el Estado de Israel y las Naciones Unidas le concedieron la condición de Estado. Dios ya nos advirtió en una profecía del rey Salomón, en el Cantar de los Cantares, que no regresáramos a Palestina en masa. En la Biblia se habla del renacimiento de Israel como nación. Eso sucedió el 15 de mayo de 1948. Y que Jerusalén se encuentra bajo el control del pueblo judío, lo cual se hizo realidad en 1966 tras la Guerra de los 6 días. Puesto que varios capítulos antes se habla de la victoria de la nación de Israel, hay gente que cree que esta parábola se refiere al Estado de Israel. Y es que 2000 años después, tras ser completamente borrado del mapa en el año 70 después de Cristo, el pueblo judío resurgió tras el Holocausto. Los judíos restablecieron el Estado de Israel en mayo de 1948. Pero a los protestantes no les importa eso. Ellos creen que los judíos tienen que regresar a su tierra antes de que llegue el día del juicio final. Por primera vez en 2500 años, la Biblia predijo que el pueblo judío, tan solo 13 millones repartidos por todo el mundo, regresaría a su tierra. Desgraciadamente, los sionistas pidieron que se estableciera un Estado llamado Israel, el cual básicamente no tiene cabida en la religión de la nación judía. Y Jesús dijo: no dejéis que os sorprenda como un ladrón en medio de la noche. No os sorprendáis cuando el cielo se venga abajo y Jesús regrese. Estamos esperando su llegada y gracias a la ciencia podemos saber cuándo se va a producir y queda muy poco. Estad atentos, dijo Jesús. No permitáis que os engañen, esforzaos y no abandonéis vuestra buena conducta. No os rindáis jamás. Y cuanto más cerca estemos del final, más difícil será. Desearía tener otra oportunidad de hablaros acerca de la guerra que estamos viviendo, pero ya la conocéis de sobra. Y esa guerra se expone de manera gráfica y con todo lujo de detalle en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. A día de hoy, Estados Unidos e Israel están luchando por la libertad contra el mundo del islamofascismo. Esta es una guerra religiosa. Como dijo el presidente Bush, y cito textualmente, este país está en guerra con los islamofascistas. Rush Limbaugh dijo, esta es una guerra religiosa y en una guerra religiosa no hay acuerdo ni concesiones que valgan. Carl Thomas dijo que se trata de un asunto de vida o muerte. Nosotros queremos vivir y ellos quieren vernos muertos. ¿Alguna pregunta? Estamos en guerra con el islamismo radical, con el islamofascismo. La yihad ha llegado a nuestras tierras. Hay 1.300 millones de personas de origen islámico en el mundo. Para que llegue el día del juicio final, el pueblo judío ha de regresar antes a su tierra. Se trata de una cuestión religiosa. El nuevo Pearl Harbor de Estados Unidos fue el 11S, cuando 19 islamistas radicales, 15 de Arabia Saudí, secuestraron aviones comerciales y los emplearon como misiles para estrellarlos contra las Torres Gemelas de Nueva York. Y yo creo que esa es mi generación. Jesús dijo que sería nuestra generación la que presenciaría su regreso. Disculpad, pero eso es lo que pienso. Y creo que si mi vida sigue su curso natural, viviré para presenciar el regreso de Jesucristo a la tierra. Creo que esta es la última generación antes de su regreso. Escuchadme, se acerca el momento. Y podría ser mañana mismo. ¡Mañana mismo!
Jesucristo va a regresar a la tierra mucho más pronto de lo que os imagináis. He estado trabajando en el diario de un cónsul estadounidense que se remonta a mediados del siglo XIX. E incluso entonces ya se hablaba del sionismo cristiano. Se creía que Jerusalén era la herencia cultural de cristianos y judíos. Los ortodoxos y los católicos tienen su propio lugar en Jerusalén, pero los protestantes no. Si los economistas estadounidenses se centran demasiado en el tema del petróleo, ideológicamente hablando, los protestantes apoyarán a los judíos. Y es que la Biblia dice que la serpiente se comerá su propia cola, lo que significa que la nación israelí regresará a su país. El protestantismo es una de las tres ramas principales del catolicismo. Martín Lutero fue quien escribió sus principios. La palabra protestante significa objetor o disidente. Los seguidores de su orden religiosa fueron bautizados como protestantes, porque se oponían a algunas de las normas de la Iglesia Católica. Martín Lutero leyó el Viejo Testamento y comparó el Nuevo Testamento con la Torá. Después introdujo algunas novedades de gran calado en el catolicismo. Una de estas novedades era la afirmación de que los judíos fueron elegidos por Dios. Esta hipótesis no la sostuvo durante mucho tiempo, ya que terminó poniéndose en contra de los judíos y del judaísmo. Pero hay una de sus afirmaciones que merece la pena rescatar. Los judíos son los que tienen la sangre más noble. Fueron ellos a través de quienes el Espíritu Santo difundió la Biblia en todo el mundo. Ellos, los judíos, son los hijos de Dios. Comparados con ellos, nosotros somos extraños. Como se muestra en la historia de la mujer cananea, somos como los perros que se comen las migajas de pan de sus dueños. La predicación del Evangelio cristiano, cuyos seguidores se hacen llamar evangelistas, es una rama del protestantismo. El lema de los evangelistas es que hay que regresar al Nuevo Testamento y cambiar la sociedad. Su deseo es que se establezca un gobierno en Estados Unidos basado en el Evangelio y en el regreso de Cristo. Los evangelistas creen que la única forma de lograr esto es apoyando a los judíos y fundando el Gran Israel para cuando llegue el Armagedón. Para que llegue el día del juicio final, el pueblo judío ha de regresar antes a su tierra. Se trata de una cuestión religiosa. Se basan en obras religiosas para justificar las atrocidades y masacres que llevan a cabo en Palestina. Respecto a lo que dije del cónsul estadounidense en 1850 y de Jerusalén en el siglo XIX, hay algo más. Y esto lo mencionaron John Mearsheimer y Stephen Walt en su famoso libro acerca del lobby sionista de Estados Unidos. Su explicación es que el lobby sionista del país tiene el creciente deseo de centrar la atención de Estados Unidos en Oriente Medio, obviamente con el objetivo final de proteger a Israel. ¿Cree que el hecho de que el lobby judío estadounidense influya en la política de nuestro país es bueno para Estados Unidos?
Creo que no es bueno para Israel. Eso es lo más importante. ¿Entonces es malo? Para Estados Unidos no es nada bueno, creo. ¿Cree que tienen el poder suficiente? Creo que cuentan con una cantidad de poder considerable. Solo hay que fijarse en cómo se aprueban las leyes, limitándose la libertad de acción de Estados Unidos en Oriente Medio. Ejercen un control sobre la legislación. Son eficientes. Aunque sean pocos, son bastante eficientes. AIPAC es el Comité de Asuntos Públicos entre Estados Unidos e Israel, el cual organiza una convención cada año en Washington, D.C., en una sala de convenciones enorme, a la que acuden políticos de todas las ideologías, demócratas, republicanos, presidentes y líderes. Todos van a presentar sus respetos ante la AIPAC. Un congresista llamado Paul Finley escribió un libro acerca de esto. Puede que hayáis oído hablar de él. Fue diputado durante 5 legislaturas, 5, y se tomó la libertad de hablar abiertamente a favor de los palestinos, lo cual no gustó mucho a los sionistas. Así que lo que hicieron fue encontrar un candidato que se enfrentara a él e inyectar cantidades ingentes de dinero en su campaña. Muchos pensarán que no es para tanto, ya que tan solo se trata de un congresista. Pero este caso sirve como advertencia para el resto de congresistas, como ejemplo de lo que no deben hacer. Entonces llegamos a Kennedy, que probablemente supuso el punto de inflexión, ya que tras él, todos los demás presidentes de Estados Unidos se sometieron al poder de Israel. Hubo ocasiones en las que Kennedy mostró una cierta tendencia anti-israelí. Era él quien hablaba con Abdul Nasser, uno de los mayores enemigos de Israel. Y es que Nasser mostraba una postura revolucionaria respecto a la recuperación de Palestina. Él creía que Palestina tenía que ser liberada a través de la resistencia. En su libro El lobby israelí, Stephen Walt y John Mearsheimer llegan a la conclusión de que si el lobby sionista logra aplicar sus políticas en Estados Unidos, los enemigos de Israel en Oriente Medio se verán debilitados e irán cayendo uno a uno. Entonces, Israel tendrá vía libre para enfrentarse al problema palestino como crea conveniente, mientras que Estados Unidos tendrá que hacerse cargo de gran parte de los gastos militares y daños que estos originen. Aparte de mantener conversaciones con Abdul Nasser, otro de los pecados que el lobby sionista consideró que Kennedy había cometido fue la carta que éste escribió en 1963 al primer ministro israelí Levi Eshkol, 3 o 4 meses antes de su asesinato en Dallas. En la carta, Kennedy le pide a Israel que permita que Estados Unidos examine la central nuclear de Dimona. Y no tenemos que olvidar que Israel es el único país de la región que cuenta con armas nucleares. Israel posee 400 cabezas nucleares en el centro de investigación situado en Dimona, en el desierto de Negev. Estas bombas han tomado a toda la región como rehén. Como alguien que se opone a las bombas nucleares, siempre digo que si Israel tiene bombas nucleares, Irán también debería tenerlas. De esa manera, podríamos estar seguros de que ninguno de los dos las va a usar. O bien buscamos un equilibrio y permitimos que Irán tenga sus propias armas, o destruimos las armas de los israelíes. No lo creo. Yo creo que van a declararle la guerra a Irán porque esa elección ya no depende de Estados Unidos, sino de Israel y del lobby estadounidense judío. Si os fijáis, cuando Obama quiso hablar sobre una posible guerra contra los iraníes, no se dirigió al Congreso ni a los estadounidenses, sino que se dirigió al AIPAC y en cierto modo les pidió más tiempo para poder aplicar las sanciones. Por lo que he visto, Irán siempre ha sido una de las principales preocupaciones del AIPAC y según lo que hemos podido corroborar gracias a numerosos documentos, es uno de los lobbies más poderosos del país en cuanto a influencia en la legislación se refiere. Pero ¿cómo sabemos que esto desembocará en un ataque y cómo será este? Bueno, en realidad no son de los más poderosos, sino de los más corruptos. Ellos han corrompido el sistema político estadounidense tanto en el Congreso como durante la campaña.
¿Puede darnos algún ejemplo para corroborar esa afirmación? No hay más que mirar al senador Lieberman. El senador Lieberman es la voz de Israel en el Congreso, independientemente del interés de los estadounidenses. Y además defiende el AIPAC en el resto de organizaciones a las que pertenece. No permitáis que nadie os diga que el rearme nuclear de Irán es únicamente problema de Israel, porque no es así. ¿De verdad cree que los estadounidenses quieren ir a la guerra para defender los intereses de Israel? Porque yo no lo creo. Intervenimos en Libia, intervinimos en Irak, y ahora vamos a seguir a Israel en su incursión en Irán. Pero lo más importante es que ninguno de esos tres países suponen una amenaza para Estados Unidos, ni siquiera en un futuro remoto. Y estamos a punto de destruir nuestra propia economía por los intereses de los israelíes, su lobby y la gente a la que controlan en los dos partidos políticos del país. Hay un episodio que Gore Vidal describió en uno de sus libros, en el que cuenta cómo John Kennedy le dijo personalmente que tras la muerte de Roosevelt y durante la campaña de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el que estaba prácticamente a cargo de la presidencia de Estados Unidos era Harry Truman. En aquel entonces, uno de los representantes de un grupo judío estadounidense se reunió con Truman. Llevaba consigo una maleta que contenía $2 millones y le dijo a Truman que si reconocía el Estado de Israel, ganaría las elecciones. Ese episodio sucedió antes de que Israel declarara su independencia como Estado, ya que estamos hablando de los años 47 y 48. A día de hoy, el alcance de la influencia que el lobby sionista ejerce sobre la política exterior de Estados Unidos se ha incrementado considerablemente. Ya comenzó con el establecimiento de Israel como Estado. ¿Qué pasaría si el primer ministro israelí llamara por teléfono y dijera: nuestros bombarderos están en camino, vamos a bombardear Irán? ¿Qué diría? Bob, no quiero que hablemos de supuestos hipotéticos. Nuestra relación con Israel y mi relación con el primer ministro israelí hacen imposible que recibamos una llamada de esas. Siempre que pongo en peligro las vidas de hombres y mujeres, es porque entiendo que ese es el último recurso, nunca el primero. Por supuesto, la acción militar es el último recurso. Y no hay que olvidar que Estados Unidos ha invertido más de la mitad de su presupuesto en guerras que sucedieron mayoritariamente bajo el mandato de los demócratas. Tal y como muchos expertos afirman, gran parte de estas guerras no le competen a Estados Unidos. Israel en sí como país no es el problema son los líderes de la comunidad judía en Estados Unidos, que utilizan su influencia y corrompen el Congreso para apoyar a Israel, cuando es una guerra en la que no tenemos nada que ganar. Permítame que le haga una pregunta. ¿Quién querría crear la impresión de que tenemos que involucrarnos en una acción militar cuando gran parte de la información nos ha llegado poco antes de que se redactara esta denuncia criminal contra Irán? Los únicos que se beneficiarían de eso serían los israelíes y los saudíes. Yo creo que si estuviera en medio de una operación antiterrorista cuyo objetivo fuera averiguar de dónde procede esta información, intentaría descubrir si se trata de obra de los israelíes o de los saudíes, ya que al fin y al cabo ambos son enemigos mucho más peligrosos para Estados Unidos que los iraníes. Usted ha insinuado que el lobby israelí está intentando arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Desde luego. Es lo que están haciendo, igual que pasó con la guerra de Irak. En una entrevista que realizó en 2011 para el Financial Times, usted dijo textualmente: no estoy de acuerdo con la decisión del presidente Obama de enviar las tropas a Irak, igual que no lo estuve con Bush cuando decidió invadirla. ¿Sigue manteniendo esa afirmación, senador Eigel? Claro que la mantengo, por eso la hice. ¿Y cree que estaba en lo correcto? Bueno, creo que eso no me corresponde decirlo a mí, sino a la historia, pero yo... Creo que los miembros del comité merecemos conocer su opinión respecto del ataque a Irak. Ya explicaré por qué hice esos comentarios. En realidad creo que ya lo hice, pero... ¿Estaba en lo cierto o no? Es una pregunta directa. Espero una respuesta directa. El ataque ayudó a alcanzar nuestro objetivo, pero si revisamos el registro,
¿Puede hacer el favor de responder a mi pregunta? ¿Cree que estaba en lo cierto cuando afirmó que ese ataque sería el mayor error en la historia de la política exterior de este país desde la guerra de Vietnam? ¿Estaba o no en lo cierto? ¿Sí o no? Cuando dije que el ataque a Irak sería peligroso... ¿Va a responder o no a mi pregunta, senador Eigel? La pregunta es, ¿estaba o no estaba en lo cierto? Es una pregunta muy directa. Me gustaría que me dijera directamente si sí o si no, y después ya puede elaborar su respuesta. No voy a darle un sí o un no. Bien, que conste en acta que usted se ha negado a responder a esa pregunta. Por favor, la pregunta siga. fundamental es otra. Una pregunta que me hice cada vez que tuve que votar en la Cámara y cada vez que tuve que tomar una decisión. ¿Realmente merecía la pena enviar a nuestros hombres y mujeres a la guerra y, lo más seguro, a sus propias muertes? Una guerra precedida por una enorme mentira elaborada por los medios occidentales vinculados al lobby israelí. La existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Armas que no existían. Jim Moran, un congresista estadounidense, negó esta mentira a principios de marzo. Le dijo a Bush, «Bush, ¿qué estás haciendo? No estás defendiendo los intereses de Estados Unidos, sino los de Israel». En una entrevista, el congresista Jim Moran de Virginia critica duramente al Comité de Asuntos Públicos entre Estados Unidos e Israel. Según el AIPAC, es el lobby con más poder y es el que se ha encargado de promover esta guerra desde el principio. No creo que representen el pensamiento de la mayor parte de los judíos estadounidenses. Evidentemente, este valiente congresista fue inmediatamente atacado. Todos lo acusaron de antisemita y racista, y finalmente lo obligaron a pedir disculpas.